Se está grabando todo lo que ha dicho. Ya, tengo video desde acá, por favor. Bien, como hablamos, a ver, la Santa Cruz, por aquí. Como hablamos, hemos ido de fuera hacia adentro. Hemos empezado por matriz extracelular, membrana, bioelementos, biomoléculas, hemos ido entrando. Hemos hablado del citoplasma, del citosol, los elementos que encontramos en el citoplasma y demás. Y ahora entramos al último punto, ya entramos a la célula y nos centramos ahora en el núcleo. ¿De acuerdo? Dentro del núcleo, primero vamos a ir al núcleo, su estructura, su función, sus componentes, y vamos a estudiar tres procesos, que son la replicación, la transcripción y la traducción, para abordar lo que es el dogma de la biología celular, el dogma de la biología molecular. Que lo hacemos súper sencillo, ¿está bien? Una clase rápida y ya está. Luego ya pasamos a mitosis, meiosis y apoptosis. Y se acabó. ¿De acuerdo? Ahí acabó la asignatura. Entonces ya no nos queda nada prácticamente para terminar esta asignatura. Vamos a hacer hoy día lo que es núcleo, definición, componentes, carioteca, nucleoplasma, cromatina, nucleolo, empaquetamiento. Y cerramos hablando del ADN. Como les comenté al principio, la mitad de la, bueno, hasta donde acabemos, pausa, 10 minutos, expone el grupo, solo son 10 minutos de pausa. En otro grupo empezamos con 3 personas, los seminarios, y empezamos con 3 personas. Recuerden que los seminarios también vienen en la evaluación grupal. ¿Vale? En los ejercicios de aplicación grupal y también en la evaluación final. ¿Perdón? ¿Y el seminario? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Al concluir esta sesión, ustedes van a identificar estructura y funciones del núcleo y diferenciar las estructuras que se forman a partir del ADN hasta la formación de los cromosomas. Bien, entonces sabemos que la célula, a ver, equipo, no quiero separarlos, Tito, a ver. Ya. Vamos a hablar de el núcleo. La célula tiene distintas partes, distintos componentes. Uno de ellos es el núcleo. ¿Por qué es importante el núcleo, Rafael? Ah, ya, ese que tiene material genético. Tiene material genético. ¿Por qué más es importante el núcleo? Es el que da las órdenes a los organelas. Muy bien, órdenes. ¿Por qué más es importante el núcleo? COS. Almacena. ¿Por qué más es importante el núcleo, Cárdenas? Porque almacena está en medio. Almacena, ¿está bien? El núcleo tiene toda la información genética de un individuo. ¿Está bien? Nos va a decir cómo vamos a hacer, qué color de cabello vamos a tener, color de ojos, qué características vamos a tener, vamos a ser altos, vamos a ser bajos. Predispone. ¿Vamos a tener una enfermedad? También. ¿Está bien? Predispone. ¿Vamos a ser súper inteligentes? También. Predispone. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de las características, hablamos de fenotipo. Y decimos que el fenotipo es igual al genotipo más el medio ambiente. El genotipo son los genes que encontramos en el ADN. ¿Está bien? ¿Y esos genes qué producen? Bolaños, ¿qué producen esos genes? ¿Tus genes qué producen? Es lo que va a derivar. Es lo de explicar, es lo que nosotros vamos a aprender. ¿Pero qué producen tus genes? Algo deben producir, ¿no? Cromatina. Cromatina, no. ¿Qué producen los genes? Santa Cruz 1. ¿Qué producen los genes? Proteínas. Las características son muy ¿Qué proteínas? ¿Proteínas? Proteínas. ¿Está bien? Los genes producen proteínas. Esas proteínas luego van a derivar y van a formar las características que uno va a tener. O sea, los genes, características, pero gracias a qué se forman esas características, a la proteína. ¿Está bien?
El medio ambiente es cómo está expuesto ese individuo. Por ejemplo, imaginemos que mis genes dicen que yo voy a crecer 2 metros, pero no como proteínas, no hago ejercicio, consumo alcohol, una vida desordenada. Entonces, por más que tenga la predisposición, no lo voy a conseguir. ¿Está bien? Igual, pueda que algún compañero tenga familia que tenga diabetes. Que el papá tenga diabetes, que la mamá tenga diabetes, que los papás del papá tengan diabetes y que los primos tengan diabetes, etc. ¿Está bien? ¿Se puede dar? Sí. Pero si yo llevo una vida sana, consumo proteínas, reduzco mi ingesta de carbohidratos, no consumo azúcares, ese gen que me predispone a tener diabetes no se va a activar y por lo tanto no voy a sufrir de la enfermedad. ¿Está bien? Es como, bueno, justo hoy día hay fútbol, ¿no? Mandan mensajes. Ya. Y siempre está Cristiano Ronaldo versus Messi. Messi tiene los genes de talento. ¿Necesita entrenar mucho? No. Tiene su don. ¿No? En cambio, Cristiano es talentoso. No. ¿Qué tiene que hacer? Esfuerzo. Ahí está un claro ejemplo de genotipo y medio ambiente. ¿Está bien? Entonces, eso podemos hacer nosotros. Hay personas o hay estudiantes que dicen, profesor, yo lo estudio y no se me queda. Estudialo más, ¿no? O busca una estrategia para aprender. Pero hay otros que dicen, profesor, yo lo leo y ya está. Ya. ¿No? Entonces, genotipo, medio ambiente. O sea, no quiere decir que nosotros no podamos hacer algo, sino que nos va a costar más o menos realizarlo. ¿Está bien? Más o menos activar esos genes que nos van a generar esa ventaja o nos van a ayudar a cumplir ese objetivo. ¿Bien? ¿Y todo eso dónde se encuentra? En el núcleo, en nuestro ADN. ¿Está bien? El ADN solo tiene 4 letras. ¿Cuáles son? No. ¿Qué? Adenina, timina, guanina, Y esa combinación de 4 letras es lo que nos forma a nosotros como individuos. Y todos tenemos las mismas 4 letras. ¿Está bien? Palíndromo. No es que Bolaños tenga una 5ª letra, ¿no? La B de Bolaños. No. Todos tenemos las mismas 4 letras. Lo que cambia es la combinación de estas letras, que van a generar distintos aminoácidos y por lo tanto distintas proteínas. Bueno, pero todo eso está albergado en el ADN. Libro de consulta de toda la vida. ¿Y por qué es necesario el empaquetamiento de la cromatina? En las células eucariotas. ¿Por qué no está libre? ¿Por qué está empaquetada? La cromatina en sí es proteína más ADN, así que... ¿Pero por qué está empaquetada? Está bien, la cromatina es ADN más proteínas. ¿Pero por qué está empaquetada? Guardan los material genético. Protege, guarda el material genético. ¿Por qué más? Costo. Para que se Forme cromosoma. Rafael. Justamente era porque son cadenas muy largas en una existencia y por el mismo hecho de que necesitan interpretarse, porque si no está como desordenado, como un ejemplo, como unos videos que dicen así. Ya, bien. Está bien, pero falta ahí un puntito. Tito. A ver, ponle la cereza. También quizás puede ser como la tratamiento se puede cumplir diferentes procesos como como la respiración, la nutrición y la traducción. Bien. Cárdenas, ¿qué opinas? Como dijeron mis compañeros, el empaquetamiento es lo que hacen porque no son cadenas como para ayudarse a proteger así. ¿Santa Cruz? 1. Sí, profe, o sea, ayuda para la producción de la aplicación del ARN y por eso mismo está empaquetado para cuidarlo y que el proceso no
¿Ureta? Perdón, creo que, si mal no me equivoco, hacen para el reconocimiento de lo que necesita el ADN, creo, algo así era. Reconocimiento. Bien. ¿Tito? ¿Te iluminaste? A ver. Nada. Joven. Para evitar la junta con otro tipo de bacteria o virus. Protección. Ustedes ya han pasado por la clase del núcleo, por lo que he escuchado por ahí. ¿Ya vieron núcleo la semana pasada? No. ¿Sí? No, profe. Hemos visto. ¿Cuánto mide el núcleo? 5-10. Para nos hicieron 5 a 1, 5 a 10. ¿Cuánto mide? Es una media. 7 micrómetros. Sobre 5. ¿Y cuánto mide el ADN? 0.1. ¿Cuánto mide el ADN? Ya, esa es la cantidad. ¿Cuánto mide? No, esa es la cantidad de indicativos que tiene. ¿Pero cuál es la longitud? A ver, jóvenes. ¿Cuál es la longitud? 1.2. ¿Qué unidades? Micras. Micrómetros. ¿Cuánto mide el ADN? 2 micrómetros. A ver. 5 micrómetros. Julieta, ¿qué opinas? ¿Cuánto mide el ADN? Como, Seis. o sea, ¿En longitud? largo o En longitud. lo que- Longitud. Ah, de qué me dice. 10 kilómetros. 10 6. micrómetros. Cárdenas. 6. 6 unidades. No, micrómetros. Micrómetros. Santa Cruz 2. Igual 6. 6. ¿Alguien más? Falta cosa. ¿Julieta? Falta cosa. No, prefiero. No mide. 7 dice. Se guarda. Es que la cierta se dan un punto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es el núcleo. ¿Está bien? Y en micrómetros sería 5 por 10 a la menos 6 metros. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Estamos hablando de que cogemos un metro, lo dividimos en 1.000.000 de partes y de ese metro cogemos 5 partes de esas que hemos dividido. Y esas 5 partes van a ser 5 micrómetros. El ADN aprox mide 1 o 2 metros. ¿Está bien? Aprox, depende de la especie. 1.2 por todo. ¿Cómo es que 2 metros ingresan en una estructura de 5 por 10 a la menos 6 metros? Por el empaquetamiento. ¿Está bien? Se empaqueta el ADN, como bien dijeron por aquí, proteínas más ADN, que va a ser cromatina. ¿Qué proteínas en particular? Las histonas, que van a hacer que el ADN se empaquete y que pueda caber en el núcleo. No se da bien este proceso, tenemos un problema. Físicamente sería imposible, pero también es para lo que ustedes dicen, ¿no? Expresión de genes, protección, etc. Pero lo principal es para que quepa en este lugar. Si no, no podría entrar. Y luego en el núcleo lo que van a hacer, hay regiones que se van a liberar, regiones que se van a nuevamente a comprimir, se liberan, se empaquetan, se liberan, se empaquetan, se liberan, según se vaya expresando. En cambio, en el caso de los procariotas, su ADN es más pequeño, ¿está? Circular pequeñito, no hay mayor inconveniente. Entonces, ¿qué forma tiene el núcleo? Ustedes que lo han visto. Así. Circular, ovalado, ¿está bien? ¿Y de qué depende la forma del núcleo? Del citoesqueleto. Del citoesqueleto, bien. ¿Y de qué más? De la célula. Según la forma de la célula, va adquiriendo forma el núcleo. Por ejemplo, la célula es alargada. ¿El núcleo cómo es? Alargado. La célula es circular. ¿Cómo es el núcleo? Circular. En este caso, arriñonado. La célula es alargada. Núcleos alargados. ¿Está bien? Es decir,
No tenemos solo núcleos circulares, no tenemos solo núcleos ovalados, no tenemos solo núcleos alargados. Dependiendo de la forma de la célula, el núcleo va a adquirir una forma similar. ¿Qué forma tiene el núcleo de los glóbulos rojos? Como frijolito. ¿Frijolito dice? Ninguno, porque los glóbulos rojos no tienen. Sí, no tiene. Esas preguntas vienen en el examen. Ay, qué precioso. ¿Eh? No son capciosas, son de cultura general. Fija. La tenemos Este grabada. caballo blanco de... Bien, entonces, cuando hablamos de el núcleo, como toda organela, tiene partes. Membrana externa, membrana interna. ¿Está bien? Nucleoplasma, nucleolo. Y esto que vemos por aquí, de colorines, es la cromatina, que está dispersa en todo el núcleo. Los puntos donde se unen la membrana externa y la membrana interna son los famosos poros nucleares. Es decir, no es que la célula, imaginemos que sea un balón, que hayamos agarrado un rotulador y le hayamos empezado a hacer huecos. Pero afectan los poros. No. Los poros son regiones donde la membrana externa y la membrana interna se van a empezar a unir. Y donde se genera esa unión, se forma un poro. ¿Está bien? Repito, los poros no son roturas de la membrana, sino son uniones entre la membrana externa y la membrana interna. Y la prolongación de la membrana nuclear o carioteca, ¿qué nos forma? El retículo endoplasmático, que puede ser rugoso, que está tapizado de ribosomas, y si no, puede ser liso. Y a su vez vamos a ver también que en el núcleo pueden aparecer ribosomas. Puede darse. Bien, aquí están, ¿no? Los componentes del núcleo: carioteca o envoltura nuclear, matriz, cubo nuclear o nucleoplasma, cromatina, que es ADN más proteínas. ¿Qué proteínas? Los Histonas. Y el nucleolo, que está ahí, generando ribonucleoproteínas. Entonces, esta es la imagen por excelencia que ustedes van a ver. Bueno, aquí vemos una célula. Una célula puede... Bueno, aquí tiene sus dos nucleolos, su membrana. Profesor, no ve la membrana externa ni interna. No lo van a ver en microscopio. Para verlo necesitaría microscopio electrónico. Bien, y aquí los poros nucleares. Nucleolos, matriz nuclear o nucleoplasma, y todo lo que está alrededor, cromático. Esa representación me parece muy simpática para poder explicar. Aquí. Entonces, ¿qué son estos puntitos negros que vemos aquí? ribosomas. Ribosomas. ¿Está bien? Es decir, en el núcleo también vamos a encontrar ribosomas. Y miren, membrana externa, membrana interna, ¿qué han formado? Poro. Y si esto se empieza a prolongar, la carioteca, retículo endoplasmático. Si tiene ribosomas, rugoso. ¿Está bien? Aquí está el complejo del poro nuclear, que está formado por proteína porina. Y aquí, a nivel de la cesa, tenemos dos aminoácidos que se repiten frecuentemente, que son la fenilalanina y la glicina. Por eso es que esa región se conoce como dominio FG, porque hay abundante cantidad de fenilalanina y glicina. ¿Está bien? Y si vamos hacia adentro del poro encontramos esta proteína. ¿Cómo se llama? Lámina. Láminas. ¿Y qué componente del citoesqueleto es una lámina? ¿Intermedio? Los filamentos intermedios. Filamentos intermedios. Y recuerden, las láminas son el único componente del citoesqueleto que se encuentra en el núcleo. Pueden ser láminas A, B, C, D. ¿Y para qué sirven? Para anclaje con la cromatina. Muta la lámina, y aparte de la lámina, ¿qué ayuda? ¿Para qué ayuda el núcleo? Uno, para el anclaje de la cromatina. ¿Y para qué más? Para el ADN. El ADN es esto. ¿Para qué más? ¿Para qué la- Protección. Estructural. ¿Correcto? ¿A qué va a ayudar? A la forma. ¿Está bien? Así como
los microfilamentos y los microtúbulos ayudan a que la célula tenga una forma determinada, la lámina está ayudando a que el núcleo tenga una forma determinada, en función de la célula, ¿no? Que puede ser circular, ovalada, arriñonada, el que fuese. Bien, matriz. Y recuerden que si hablamos de cromatina, hablamos de dos tipos. Una que está bien condensada, que se conoce como heterocromatina, y una que está descondensada, que es la eucromatina. ¿Por qué le menciono estos dos? Porque la heterocromatina se encuentra alrededor de la célula, cerca de la lámina. Como vemos aquí. Heterocromatina, heterocromatina. ¿Está bien? Y si viésemos el medio de la célula, ahí encontraríamos la eucromatina. Bien, ¿correcto esta parte? ¿Cómo se llamaba el primer tipo de cromatina? Heterocromatina. Profe, ¿y la eucromatina dónde estaba? En la parte central. Por el nucleolo. Por el nucleolo, por allí. ¿Vale? En la periferia está la heterocromatina. Eso lo vamos a ver luego, no se preocupen. Entonces, vamos a la envoltura nuclear, formado por membrana externa, membrana interna, poro nuclear y lámina nuclear. Todo este complejo se consideran los componentes de la envoltura nuclear. Cuando hablemos de envoltura nuclear, estamos hablando de láminas, poros, membrana externa, membrana interna. ¿Está bien? Y aquí justamente ven cómo la cromatina está interactuando con las láminas. Y no son puntos de anclaje aleatorios, son puntos de anclaje específicos. Que ahí siempre tiene que estar. ¿Está bien? No es por allí, pues no. ¿Por qué? Porque aquí hay genes. Y si cambias la ubicación del anclaje, cambias esa expresión de esos genes. Y si esos genes tienen que darnos una proteína, y cambiamos solamente la posición de estos nucleótidos, ya no nos va a dar esa proteína que se requiere. ¿De acuerdo? Entonces vamos primero con los poros. Los poros que tienen. Primero un diámetro aproximado de 120 nanómetros. ¿Qué atraviesa el poro? ¿Qué puede atravesar el poro? Glucosa, Proteína. proteínas. ¿Está bien? ¿Qué más puede atravesar el poro? Oxígeno. ¿Oxígeno atraviesa el poro o atraviesa la membrana? No, la membrana, perdón. ¿Está bien? Moléculas de ARN, por ejemplo, salen, que entran, que salen, que entran. ¿Está bien? Y otras moléculas pequeñas pueden atravesar el poro. Los poros están formados por una proteína que se conoce como porina. Poro, porina. No muy complejo. ¿Está bien? Tiene filamentos que van a estar al lado del citoplasma. ¿Cómo se llaman? Filamentos citoplasmáticos. Y los filamentos que estén al lado del núcleo, ¿cómo se llaman? Filamentos nucleares. Filamentos citoplasmáticos en el citoplasma, filamentos nucleares, los que están en el núcleo. Y al medio que encontramos esa región de control, que es rica en ¿qué aminoácidos? ¿Histona? No, lo he repetido varias veces. FG. ¿Y qué aminoácidos son? ¿Qué aminoácido empieza con F y qué aminoácido empieza con G? ¿Rafael? ¿Bolaños? Cógeno no es un aminoácido. Fructosa tampoco es. A ver. ¿Santa Cruz? Empieza con F. ¿Cos? Aminoácido, joder. Le voy a bajar puntos en el parcial. ¿Cárdenas? F de fenilalanina. ¿Y la G de qué? Glicina. No es gliceraldehído. Yo iba a decir, pero creo que Te ganaron. Profe, la F de Fenilalanina. Y la G de glicina. Entonces justamente aquí vemos una enfermedad que la mencionamos cuando hablamos de las láminas. No sé si se acuerdan. El síndrome de Hutchinson-Gilford. Esta es una célula normal. ¿De acuerdo?
¿Y qué es lo que va a tener aquí esta célula normal? Va a tener, ¿qué proteína? Para que le dé la forma al núcleo. ¿Cómo? ¿Qué proteína se encuentra en el núcleo que le va a dar la forma? La histona. No. Cromatina. Aquaporina. No, la porina. La porina. Al núcleo, ¿qué Ah, proteína ya. le da forma? Eucro. Las láminas. Muy bien, Bolaño, las láminas. ¿Está bien? Recuerden que a la célula le da la forma los microfilamentos o los microtúbulos. Al núcleo le da la forma las láminas. ¿Qué pasa si muto las láminas? ¿Qué pasa con la forma del núcleo? ¿Se mantiene? Cambia. El control, que es el núcleo normal, y una persona con síndrome de Hutchinson-Gilford. La persona normal tiene un núcleo ovalado y la persona con el síndrome de Hutchinson-Gilford tiene un núcleo irregular. ¿Está bien? ¿Y qué más pasa? Lo vemos aquí. Lo que pasa, esta es una persona normal. Vemos la heterocromatina y los puntos de anclaje que van a tener específicos con las láminas. Pero, ahí viene el pero. ¿Qué pasa en una persona que tiene el síndrome de Hutchinson-Gilford? ¿Está bien? Persona normal, núcleo normal, circular. Persona con el síndrome de Hutchinson-Gilford, núcleo irregular. Aquí tenemos estos puntos de anclaje, que son los puntos en los cuales se iba a integrar la cromatina con las láminas. Cambian esos puntos de anclaje, se modifican. ¿Se va a unir la cromatina? Sí, se va a unir. Pero no se va a unir en las regiones específicas. ¿Y qué es lo que pasa? No se genera la proteína adecuada. ¿Y qué se generan? Las laminopatías. Enfermedades debidas a mutaciones en el gen GMNA. Es decir, este gen debía activarse, pero debido a los problemas de interacción, este gen no se activa. Muta. ¿Está bien? ¿Qué genera? Distrofia muscular, lipodistrofia muscular, neuropatías y todo eso, síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford. Y aquí vemos cómo las láminas, en este caso de esta enfermedad, se pueden generar delecciones. No es que se genere una gran delección, se pueden generar delecciones en un nucleótido. Cambia un nucleótido, no se expresa un nucleótido, cambia el marco de lectura, no se genera el mismo aminoácido, se genera un aminoácido distinto y se da la enfermedad. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver también el grupo citoesqueleto y eritrocito, que van a hablar de una enfermedad en la cual solo cambia un nucleótido y cambia todo el marco de lectura. ¿Está bien? Por eso es que cambia la forma del eritrocito. Bien, ¿está claro esta parte? Bien, aquí otra vez poro nuclear, ¿no? Seguimos en envoltura. Todos estas circunferencias que vemos aquí son poros nucleares. Y si hacemos un corte transversal, vamos a ver esto. En este caso, los filamentos citoplasmáticos, los filamentos nucleares, las proteínas porinas, y aquí los dominios FG. ¿Está bien? Dominios de repetición FG de nucleoporinas. ¿Qué aminoácidos están ahí? Fenilalanina y glicina. ¿Qué es lo que hacen los filamentos? Ayudan a captar a la proteína para que ingrese tanto los citoplasmáticos y los nucleares para que salgan. Esa es la función de sus filamentos. Bien. Bueno, también se forma el anillo. Tenemos dos anillos. El que está al borde del citoplasma va a ser un anillo citoplasmático. El que está en el núcleo va a ser un anillo nuclear. ¿Está bien? Entonces tenemos filamentos citoplasmáticos, anillo citoplasmático, porinas, anillo nuclear, filamentos nucleares. ¿De acuerdo? Entonces tienen que relacionarlo aquí en función de el lugar donde se encuentra, o núcleo o citoplasma. Y este es el proceso que generalmente viene en las evaluaciones. Vamos a estudiar dos procesos. Son sencillos, no se preocupen. Un proceso de importación y un proceso de exportación. Llámese importación, se ha producido una proteína en el citoplasma y quiero que ingrese al núcleo.
Siempre tomo como referencia el núcleo. Importación. Exportación, hay una proteína que no requiero y está en el núcleo. ¿Qué hago? Que salga del núcleo. Exportación. Entonces, para el proceso de importación, trabajan unas proteínas que se conocen como importinas. Bueno, importación, importinas. Exportación, ¿qué proteína sería? Exportina. Exportina. ¿Está bien? Entonces, vamos allá. Vamos con la primera parte. Ahí. Entonces, paso número 1, que se sintetice la proteína con la región específica que la va a marcar como una proteína que debe ingresar al núcleo. Esa región se conoce como NLS, que es una señal de localización nuclear. NLS, señal de localización nuclear. Es decir, tengo toda la proteína, ya lleva a haber una región que se va a conocer como NLS. ¿Está bien? Paso número 2, que estén presentes las importinas. Estas dos son una importina, que está formada de dos unidades, la importina alfa y la importina beta. ¿Y quién se va a unir a la NLS? Es la importina alfa. Y una vez que interacciona la importina alfa con la NLS, se une la importina beta. ¿Y qué va a formar? El complejo de importación. Es decir, el complejo de importación va a estar formado por la proteína, que tiene su señal de localización nuclear, importina alfa e importina beta. Una vez que se ha formado este complejo, recién va a atravesar la membrana nuclear. ¿A través de qué la van a atravesar? Este complejo de importación, ¿cómo va a llegar al núcleo? ¿A través de qué estructura? Del poro. Poro. ¿Está bien? Va a atravesar el poro nuclear. Si ven, están las nucleoporinas ricas en fenilalanina y glicina. Ingresaron al nucleoplasma. Entonces, ¿a la célula le interesa el complejo de importación o le interesa la proteína? La proteína. La proteína. NLS. No, la proteína. NLS es la región de la proteína que la marca como una proteína que va a ingresar. ¿Verdad? Claro, no hay problema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que les digo? Si esta es la proteína, imaginemos, esta proteína va a tener una región. ¿Esta región cómo se le conoce? NLS, que es una señal de localización nuclear. ¿De acuerdo? ¿Y aquí quién se va a unir? Complejo de importación alfa y beta. Ya, ¿el alfa o el beta? El alfa. El alfa. ¿Y al alfa quién se le une? El beta. ¿Está bien? Es el alfa, este es el beta. Si no se une el alfa al NLC, no se va a unir el beta al alfa. ¿Está bien? Como una cascada. ¿Y cómo se llama todo ello? Complejo de importación. Todo esto se conoce como el complejo de importación. Cuando está unida la importina alfa, beta, la proteína y la señal de localización nuclear, este complejo no puede permanecer en el núcleo y tiene que ingresar, perdón, no puede permanecer en el citoplasma y tiene que ingresar al núcleo. ¿Está bien? ¿Y a través de qué lo va a hacer? A través de poro. Los filamentos citoplasmáticos empiezan a ayudar a que el pasaje, reconocimiento, nucleoporinas, FG, filamentos nucleares ayudan a que salga el complejo de importación. El complejo de importación llegó al núcleo. ¿Al núcleo le interesa el complejo de importación? No. ¿Qué le interesa? La proteína. La proteína. Entonces tiene que buscar una estrategia para eliminar el complejo de importación y quedarse solo con la proteína. ¿Y qué es lo que va a hacer? Entra en juego la proteína RAN. La proteína RAN en el núcleo va a estar como RAN GDP.
Y viene la proteína RCC1, que es una proteína intercambiadora. ¿Por qué? Porque va a quitar el GDP y le va a agregar GTP. Intercambio. No está fosforilando. Si fuera una proteína que fosforila, ¿cómo se llamaría? ¿Qué? Si fuera una proteína que fosforila, ¿cómo se llamaría? La quinasa. Y si le quita el fósforo, ¿cómo se llamaría? Fosfatasa. Quinasa, fosforila, quita. ¿Este es una quinasa? No. Es una proteína intercambiadora. Coge el GDP, lo quita y pone GTP. Una vez que tenemos RAN GTP, se va a unir a la importina beta. Y cuando se une a la importina beta, va a hacer que la importina alfa se separe de la proteína. ¿Y qué nos queda? El RAN GTP, importina alfa, importina beta. Y la proteína se ha liberado. Éxito. A la célula le interesa que las importinas estén en el núcleo. No. ¿Qué tenemos que hacer con esas importinas? Las exporta. Las exporta. Salen. Boom. Y las tenemos en el citoplasma. ¿A la célula le sirve que el RAN GTP esté unido a las importinas? No, tampoco. No. Entonces tenemos que liberar al RAN GTP de las importinas. ¿Y quién aparece allí? Ranga. La RANGAP. ¿Y qué es lo que hace la RANGAP? Le quita un fósforo. ¿Qué tipo de proteína es entonces? ¿Qué tipo de enzima? Una fosfatasa. El GTP lo transforma en GDP. El RAN GDP no puede estar unido a las importinas. ¿Y qué hacen las importinas? Se liberan. Y luego el RAN GDP le interesa a la célula que esté en el citoplasma o en el núcleo. En el núcleo. Ingresa nuevamente por difusión. No por el poro, no por difusión. Facilitada. Facilitar. Bien. ¿Hasta aquí alguna consulta? No. Descanso. Descanse. Cárdenas, ¿todo claro? Santa Cruz es todo claro? ¿Sí? ¿Cos? Un break. Profe, Un break. la etapa 3 Ya. no la entendí. De la 4 para adelante sí la entendí, pero la etapa 3 no me quedó claro. Ajá. Ingresó el complejo de importación. ¿Está bien? Pero lo que necesitamos solo es la proteína. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar las importinas. Las importinas de por sí solo no se pueden quitar. Entonces necesitamos una proteína que nos ayude a liberarlas. El grano. ¿Quién va a ser? El RAN. El RAN, cuando tiene GTP, se va a poder unir al complejo de importación. Si tiene GDP, no se va a poder unir. Con GTP se puede unir, se une y no va a poder estar unido el RAN, GTP, importina alfa, beta y la proteína. ¿Y quién es la que se libera? La proteína. La proteína. Pero ¿qué te queda? El RAN GTP unido a la importina alfa y beta. Y este complejo como tal no puede estar en el núcleo. ¿Qué hace? Se expone. Se va. Y ahí ya interviene la RANGAP, que es una fosfatasa, le quita el fósforo, se transforma en RAN GDP y listo, cáliz. ¿Preguntas? Ya. Tengo un sueño, profe, descanso. 10 minutitos. Acabar. Ya vamos a acabar. Ah, Repete 5 de 20. ¿Mm? Claro, ¿Para qué quiero jugar? Argentina. Más de 3.5. Entre- eso muchamos, bro. Bien. Entonces, ¿qué puede pasar? A ver, puede pasar lo contrario, ¿no? Que ahora la proteína está en el núcleo y quiera salir. Y para eso va a tener que hacer un proceso que se conoce como un proceso de exportación. Sacar a la proteína del núcleo. Pero como hablamos hace un momento, si para importar requerimos importina,
Para exportar, ¿qué requerimos? Exportina. Entonces también hay una proteína y esa proteína tiene que tener una región que la marque como una proteína que tiene que salir del núcleo. Esa región se llama NES, que es una señal de exportación nuclear. ¿Cómo se llamaba la región que marcaba la proteína para que ingrese? Es una señal de localización nuclear. Ahora estamos hablando de una señal de exportación nuclear que va a salir del núcleo. Entonces, la exportina se va a unir a la NES. La NES con exportina se va a unir a la RAN GTP. ¿Quién fosforiló la RAN? ¿Quinasa? ¿Quinasa? No. ¿Quién fosforiló la RAN? El NEF, el RCC1. El RCC1 fosforiló la quinasa. Rafael. El citosol, no, ahí es un fosforila. Estamos ya, ajá, estamos en el núcleo. Hay un fosforila, ¿no? La fosfatasa. No digo, hay un cambio. ¿Ah? ¿Se fosforiló? No. ¿Qué pasó, Rafael? Se intercambió. Intercambio. No, estas preguntas vienen en las evaluaciones. La RAN GTP, coma. Bueno, ¿quién genera el intercambio de la RAN GTP por RAN GTP? RCC1. ¿Está bien? Entonces las preguntas que vienen es RAN GTP, RCC1, coma, una quinasa, coma, fosforila la RAN GDP y la transforma a RAN GTP. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque es un intercambiador. Porque es un intercambiador. No fosforila. No fosforila, intercambio. Esas preguntas vienen en la evaluación, solo de lectura. ¿Está bien? Entonces ya está fosforilado, se une RAN GTP, exportina, exportina, proteína. Y ahora este complejo se llama complejo de exportación. ¿Está bien? Ya no es de importación porque ahora va a querer salir del núcleo. Entonces este complejo de exportación, una vez que se ha formado, no puede permanecer en el núcleo. Y lo que va a pasar es que se va a exportar. Sale al citoplasma. Pregunta. Al citoplasma, a la célula le interesa que la proteína esté capturada o le interesa que la proteína esté libre? Libre. Libre. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La RAN GBP1 va a activar a la RAN GAP. Y la RAN GAP, ¿qué es lo que va a hacer? Quitarle un fósforo al RAN GTP. Lo transforma en RAN GDP. Y una vez que tiene GDP, se libera la exportina y la proteína. ¿Nos sirve el RAN GAP y la exportina en el citoplasma? Sí. No. Tienen que entrar. ¿A dónde? Al Al núcleo. Por difusión. ¡Oh! Entran. Y están otra vez. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? Entran al núcleo de difusión. Por difusión. Por difusión. Bien, entonces acá hay algo curioso. No, pero eso es lo mismo. ¿Coordenada difusión facilitada? No, simple. Acá hay algo curioso. ¿Dónde empieza el proceso de importación? De importación en el En citosol. citoplasma. Citoplasma o citosol. ¿Y dónde termina? En En el citosol. ¿Dónde termina? Núcleo plasma. No. ¿No? Termina. Es porque sale otra vez por el lado. Ajá. ¿Dónde termina? En el citosol. En el citosol o citoplasma. Claro. Empieza en el citoplasma, ingresa al núcleo, deja la proteína y salen otra vez. A ver, Rafael. ¿Y la exportación dónde inicia? Núcleo. ¿Y dónde termina? Citosol. El núcleo. En el núcleo también. ¿Por qué? Porque otra vez la RAN verdad. GDP y la exportina ingresan. Si se dan cuenta, estos procesos inician y terminan en el mismo lugar. Su función es coger, es como un Uber, coge, lo lleva, lo deja y regresa. Y ya está. ¿Preguntas?
Claro, ¿no? Todo claro. Bolaños. ¿Sí? Con sueño, Bolaños. ¿Están en exámenes? Pasito, 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 pasito. Ah, pasito quieren. Quiere bailar. Está bien. Bien, entonces vamos con el nucleoplasma, que es todo lo que se encuentra dentro de la envoltura nuclear. Ahí vamos a encontrar embebido la cromatina, ¿está bien? Y vamos a encontrar el nucleolo, ¿está bien? El nucleolo tiene componentes fibrilares densos, centro, y es donde se van a generar las ribonucleoproteínas, ¿está bien? Lo que más me interesa, acá están los nucleolos, pueden tener más de un nucleolo, el núcleo no hay problema. Y lo que me interesa es la disposición, que estuvimos hablando hace un momento. ¿Qué es esto? Cromatina. ¿Pero qué tipo de cromatina? Hetero. Heterocromatina. ¿Y qué es lo que está aquí al medio? No confundir con los nucleolos. ¿Está bien? Y justamente ahí nace esta parte, que es súper importante, que es la cromatina. La cromatina ya la hemos visto que se debe empaquetar gracias a las proteínas histonas y se va a formar el famoso nucleosoma. Un nucleosoma está formado por un octámero de histonas. ¿Cuántas histonas son? ¿Un octámero? 8. Son 2 2A, 2 2B, 2 H3 y 2 H4. ¿Está bien? Ahí está el octámero de histonas. Se enrolla el ADN y por fuera le ponemos como un clip, un ganglio, que es la histona H1, para evitar que se desempaquete y se mantenga la condensación de la cromatina. ¿Está clara esta parte? Sí. Entonces, si hablamos de cromatina, podemos tener dos tipos, la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es esa cromatina que se va a expresar y por lo tanto está menos condensada. Y aquí imagínense lo siguiente. Imagínense un cordel, ¿está bien? Versus un ovillo de lana. Un ovillo de lana. ¿Cuál es eucromatina? Izquierdo, cordel. ¿Y cuál sería la heterocromatina? El ovillo de lana. ¿Está bien? ¿Y por qué la eucromatina sí se puede expresar? Porque viene la maquinaria de transcripción y puede iniciar el proceso. Y se genera la molécula de RNA. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa cuando todo está compactado? Viene la maquinaria, pero no va a saber dónde ingresar, no va a poder llegar al punto de inicio. ¿Está bien? Entonces, heterocromatina más condensada, no se expresa la heterocromatina generalmente. Y sí se expresa la eucromatina. ¿Y cómo hace la heterocromatina para que se pueda expresar? ¿Cómo se desenvuelve? Muy bien, buena pregunta. Tenemos dos tipos de heterocromatina, la constitutiva y la facultativa. La constitutiva es aquella que siempre va a estar compactada y la facultativa es la que va a estar compactada, pero si se requiere se va a descondensar. ¿Cómo se hace? Por procesos de acetilación. Le pones grupos acetilos a las histonas y liberan las histonas y queda el ADN libre y ahí ya puede empezar el proceso de la transcripción. ¿Está bien? La eucromatina la encontramos en la zona interna y en la periferia la heterocromatina, coloración leve e intensa, que es blanco. ¿Con qué han coloreado sus núcleos ustedes? Blanco y negro. Blanco y negro, pero ¿con qué han coloreado? Con azul de metileno. Con azul de metileno. ¿Y por qué el azul de metileno colorea? Se pueden ver bien los núcleos. ¿Y por qué? ¿Por qué no utilizaron otro colorante? Porque permite ver claro, ¿Qué dicen los apuntes? A ver, Greta. porque el azul de metileno es más que todo para ver los núcleos. No se podría usar verde llano. ¿Qué carga tiene el ácido nucleico? Negativa. ¿Y el azul de metileno? Positivo.
¿Y qué pasa negativo y positivo? Se unen. Trae. Trae. Por eso lo colorea. Atrae, ya iba. Profe, pero hemos usado azul de metileno también para mitocondrias. No. ¿Para la mitocondria que se utiliza? Ahora, Está ciego, profe. Teresa sola. Por eso Solamente cuando lo pones al microscopio, el mitocondria se tiñe verde. Esos puntitos verde dorados Aunque ¿De qué orilla? alucinan que es la mitocondria. Es que no las ven, ¿no? Esos puntos deben ser la mitocondria. pero son verdes porque retiene ese sol. Ah, se supone que esos son. Se supone que retiene. Se supone que son puntitos. Bien, justamente hablando de cromatina, de heterocromatina tenemos dos tipos. La facultativa, que representa el 80 al 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que gran porcentaje de la heterocromatina se puede expresar. ¿Está bien? ¿Qué es facultativa? La facultativa es, en este momento estoy condensada, me requieren, descondenso. No me requieren, condenso, descondenso. Y la constitutiva, siempre está condensada. No importa lo que pase, no se va a descondensar. Ambas son útiles. Ahora vamos a ver por qué. Esta puede descondensarse, depende de la etapa de desarrollo. Y ejemplo típico, cromosoma X inactivo, corpúsculo de Barr. ¿Han visto el corpúsculo de Barr? ¿Cómo vieron? A ver, las células, los núcleos de la semana pasada. ¿En qué célula la vieron? De hígado. Un hígado de Hígado. pollo. Hígado. La primera sesión utilizaron también azul de metileno para célula eucariota y procariota. ¿En qué muestra la vieron? Fue la salida. Célula bucal. Célula del bucal del carrillo. ¿Está bien? Si ustedes hubiesen visto detalladamente esas células, hubiesen visto esto. Aquí tenemos células XY y XX. ¿Qué es lo que pasa? En el borde, ustedes van a ver estos puntos. En el borde. Y esos puntos son los corpúsculos de Barr, que solo los encontramos en las células femeninas. En el hombre no deberíamos encontrar esos puntos. ¿Está bien? Entonces, pregunta nuevamente. Yo tengo un cromosoma X, porque soy varón. XY. Las mujeres tienen dos cromosomas X. Y nosotros tenemos un balance. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cromosoma X se expresa en las mujeres? ¿El 1 o el 2? El 2. ¿2? ¿O el 1? El 1. Ambos. Los dos. Los dos. Recuerden que tiene que haber un balance a nivel genético. Es decir, si en este cromosoma X hay 100 genes, aquí tiene que expresarse 100 genes. 50-50. Porque si no, la mujer tuviera 200 genes. Y la mujer, imagínate, sería más grande, el doble. Podría ser. A ver, Rafael. Bien. Entonces, ¿qué cromosoma X se expresa? Uno. El 1. Dos unos. Dos unos. Uno. Depende. ¿Está bien? En el caso del varón, se expresa el X que tenemos. No hay más. Y del Y, solo algunos genes. ¿Saben? Y para tener ese equilibrio, en las mujeres tenemos un X que es de papá y un X que es de mamá. En el hombre solo tenemos un X que es de mamá. Porque el Y, ¿quién lo da? Papá. ¿Está bien? Por eso las mujeres en muchos casos decimos, ah, mira, tiene los ojos de papá. Ah, sí, pero tiene el cabello de mamá. Ah, sí, pero tiene el tamaño de papá. Ah, sí, pero yo qué sé. Tiene las cejas de mamá. ¿Por qué? Porque para algunas características se activa uno de ellos y el otro se inactiva. Y para otras
el otro se activa y el otro se inactiva. Ya va a determinar. Va a determinar. O no nada, simplemente. Aleatorio. Aleatorio. ¿Está bien? Hicieron un experimento para ver eso. ¿Está bien? Que lo hicieron con unos gatitos. Era un gato que tenía un patrón rayado. Y lo clonaron. ¿Qué pasa cuando tú clonas a alguien? Sale igual. Sale igual. Y salió un gato moteado. Moteado. O sea, sí. Con manchitas. Ah, Moteado. Motitas. Simón. ¿Está bien? ¿Qué Gato le puso hembra. manitos al gato? Maricela. ¿Está bien? Se activó una profe. A ver, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es lo siguiente. Es que genéticamente son iguales porque son clones. Es como si hubiese sacado una fotocopia, ¿no? 20 cromosomas, 20 cromosomas, 2X, 2X, e idénticos. ¿Y por qué cambió el patrón? Porque se han activado una X. Así es. Porque para el animal original, imaginemos que el X2 se activó y el X1 se eliminó. Y este X2 que dijo, patrón de manchas rayadas. Pero ¿qué pasó en el clon? Que es idéntico. Se inactivó el 2. Y se activó el 1. ¿Por qué? ¿Por qué los X se pueden activar e inactivar? Porque están hechos de ¿qué? Heterocromatina facultativa. Se activan, se inactivan, se activan, se inactivan, se activan, se inactivan. ¿Está bien? Y ahí está. En cambio, la constitutiva siempre va a estar condensada. No se expresa. ¿Está bien? Tenemos secuencias repetidas en tándem y las encontramos en los telómeros, que hay un grupo también, el grupo telomerasa. ¿Está bien? Y en los centrómeros. Ahí tenemos estas repeticiones. Son importantes, a ver, grupo telómeros, ¿es importante la heterocromatina constitutiva? Sí. Sí, ¿por qué? ¿Participa en la expresión de cromátides? Bien, Intercambio de participa en la material. separación de cromátides a nivel del centrómero. Y grupo telomerasa, ¿por qué es importante la heterocromatina constitutiva? Esa es la pregunta que le vamos a hacer cuando exponga. Ah, sí. Uy, uy, uy. Por la condensación que va a obtener en este caso la de... Condensación. Intercambio de Por las secuencias repetidas en el tándem. Claro, porque en este caso es constitutiva. vamos a poder- Recuerden que son secuencias repetidas pero que no se expresan. ¿Suresa? Tal vez cuál tiene viabilidad. ¿Cuál es más viable obtener la cadena de ADN, por así decirlo? O sea, la cual se puede expresar mejor. ¿Cuál se expresa más? La facultativa. La constitutiva no se va a expresar. ¿Sí? Entonces la región telomérica y centromérica tiene genes, pero esos genes no se van a expresar. ¿Sí? El grupo telomerasa ya tiene ahí un trabajo. Bien, y por último, y no menos importante, vamos a hablar de la cromatina. Primero ADN. ADN doble cadena. Se va a empaquetar gracias a las histonas. Se va a formar el octámero de histonas y la H1 y van a generar el famoso nucleosoma. Luego los nucleosomas se van a empaquetar y van a generar los filamentos. Estos filamentos pueden estar en zigzag o en forma de solenoide. Zigzag, uno opuesto al otro. Solenoide en paralelo. ¿Está bien? Luego ellos se van a empaquetar y van a formar fibras de 30 nanómetros. Y luego estas fibras continúan empaquetándose y van a formar dominios. Y estos dominios continúan empaquetándose y van a formar recién cromosomas. ¿Y en qué etapa de la mitosis observamos mejor los cromosomas?
¿En qué etapa de la mitosis observamos mejor los cromosomas? Los cromosomas en la metafase. 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 Recuerden que la máxima condensación de la cromatina y por lo tanto visualización de los cromosomas se da en la metafase. Ustedes ya están por llegar a la mitosis. ¿Recuerden sembrar su cebolla un par de semanas antes? Una semana antes. En un lugar oscuro. Yo la tengo desde el anterior ciclo. En un día. Y recuerden que cuando ustedes hagan su experimento, ¿dónde cortan? En el lápiz. ¿Cuántos centímetros? 5. Chiquitito. O sea, Era un centímetro. Es el meristemo. No, el meristemo. Un milímetro. Meristemo. Lo más pequeño. ¿Está bien? Porque ¿qué está ocurriendo en los lápices? Mitosis. Está constantemente dividiéndose las células. Si gustan, cortan y luego siempre hay un compañero que no trae muestra. Ya le pueden dar esto de aquí. ¿Esto de aquí tiene células mitóticas? No. ¿Qué células tiene? ¿En qué etapa del ciclo celular? Interfaz. Por eso si ustedes empiezan a cortar de la parte superior, solo van a ver células en interfaz. El truco está en el ápice. Un mililitro. Y lo chancan bien para que abra la célula. Sin romper la lámina. ¿Está bien? Con tiempo, revisen qué semana les toca. ¿La próxima ya? Expo. Entonces tienen que 3 semanas. De la próxima semana ya siembren sus cebollas. Hay dos de mitosis. Una mitosis y una meiosis. No, hay dos mitosis. Debería ser una mitosis y una meiosis. Claro. ¿Está bien? Y recuerden, y no cometan este error cuando siembran su cebolla. Dicen, profesor, para que crezca parejo lo voy a cortar. No, no lo corten. Tal cual está, lo colocan y van a tener unas raíces más grandes, otras más pequeñas. Sigas. Pero no lo corten. Bien, entonces, como les dije, los nucleosomas pueden estar en zigzag o en forma de solenoide, paralelo, opuesto. Pero en ambos casos igual van a formar las fibras de 30 nanómetros de diámetro. Y aquí tenemos la estructura de formación de un cromosoma. A ver, señoritas. La próxima va a ser para esa mesa, creo, ¿verdad? Están debatiendo, profe. Están debatiendo. ADN más histonas que me va a formar nucleosoma. ¿Está bien? Nucleosoma que va a formar. Ajá. Y eso está en forma de solenoide o zigzag. Solenoide. Se empaquetan y ¿qué va a formar? Fibras de 30 nanómetros. Fibras bien empaquetados. ¿Los genes están activos aquí? No, porque están empaquetados. ¿Está bien? Entramos a la interfase y empieza el proceso de empaquetamiento. Sigue el proceso de condensación. Dentro de la interfase, ¿en qué etapa están más condensados los cromosomas? Ojo, interfase. G2. Porque está antes de ingresar a la mitosis. ¿Está bien? Bien. Y continúa la división celular y la máxima condensación. ¿Dónde la encuentro? Metafase. Ahí está. ¿Preguntas, dudas, consultas sobre el núcleo? Y así es como se hace el análisis de cromosomas en células humanas, que es súper sencillo. Aquí dice una gota de sangre, ¿no? Un poco más. Utilizan 5 mililitros. Se extrae sangre venosa. Cogen un frasquito, lo echan y ahí hay una solución, un buffer, para que las células no mueran. Sí, y luego se les cultiva. ¿Han hecho ustedes cultivo en placa alguna vez?
cultivo en placa. No, pero Ya. ¿Han visto, sí, he visto en videos. un florero han visto cómo empiezan a salir microorganismos? Sí, claro. Dejan 3, 4 días. Igual, el cultivo es lo mismo. El cultivo es como el tema de la cebolla, ¿no? La cebolla ustedes lo dejan para que las células sigan dividiéndose. En este medio de cultivo se va a colocar la sangre con las células para que estas células sigan dividiéndose. ¿Qué utilizo? ¿Los glóbulos rojos? Los glóbulos blancos. Para ver cromosomas. Blancos. Blancos. ¿Por qué no los rojos? Porque no tienen núcleo. ¿Está bien? Sigue, 72 horas de cultivo y le agrego colchicina o colcemida. ¿Para qué sirve la colchicina? Pregunta de examen práctica, ¿no? Ah, ya. Colchicina o colcemida. ¿Para qué sirve? Para que se pegue. Para que se pegue. Para que se mantengan unidos. La colchicina o colcemida es para detener el ciclo celular. ¿Y qué es lo que va a hacer? Despolimerizar los microtúbulos. ¿Qué hacían los microtúbulos durante el ciclo celular? Se unían al centrómero y luego las cromátides hermanas las llevaban hacia los extremos. Y si no está quien se une a ellos, entonces ¿qué pasa con los cromosomas? Se quedan allí. En metafase, anafase, telofase, interfase, ahí se queda. ¿Está bien? Y luego cogen una gota y lo echan en una lámina portaobjetos. Mientras más alto, mejor. ¿Sí? La lámina algunos la ponen en el suelo y desde arriba hace tac, pop, cae. ¿Y por qué hacen eso? Pues, No, ¿por qué hacen eso? ¿Para qué, Tito? D. ¿Eh? O sea, las células que están como que en suspensión bajen por la gravedad que le tira la Ya, pero si lo pongo acá también van a bajar. ¿No? ¿Por qué las tiro desde arriba? ¿Cuál, profe? He preparado mi medio, ya tengo todo, le he echado colchicina, los alcoholes y demás. Y cojo la muestra y mientras más alta lo pongo, mejor. ¿Por qué? ¿Por qué lo tiro de alto y por qué no lo tiro de acá abajo? ¿O por qué no solo lo extiendo en la lámina? Santa Cruz. Por la física, pues, profe. Por la física. Con la física tiene que ver. Sí, bien. es como tipo cuando se centrifuga, queda todo ¿cómo se llama? Se libera todo más La parte, lo que ahí se ve es la parte de abajo, que serían las células, pero al estar cayendo se cae en la parte de arriba, entonces cuando cae el líquido se sale, no hay líquido por así decirlo, solamente queda lo que queremos observar. Por ahí. ¿Qué pasa con un globo si lo sueltas de él? Un globo si Un globo con agua. revienta. Lo mismo se busca. Se abre. Lo que se busca es que sueltes la célula de arriba, que caiga en la lámina y que la célula explote y que libere sus cromosomas. Por eso se tira desde arriba. Por eso algunos dicen, mientras más alto mejor, incluso se suben a una silla, no, desde la silla lo tiran. La idea es que caiga en la lámina. Ahí está el problema. Uno sopla. Una sopla y ya fue. Bien, entonces vamos con el ADN y ya con eso cerramos esta primera mitad, hacemos una pausa y luego empezamos con la exposición. Y las notas, profe. Bien, y las notas. Las notas primero. La exposición. Sacar esto de ahí. Bien, el ADN sabemos que es una molécula de doble cadena y tiene una orientación. ¿Qué orientación es esa? El 3,5 y 5,3. prima. 5', 3', 3', 5'. Y son cadenas antiparalelas. Si esta está de 5 a 3, la otra en qué dirección tiene que estar? De 3 a 5. Son antiparalelas. ¿Está bien? ¿De qué está formado el ADN? Adenina. No. ¿De qué está formado el ADN? De nucleótidos. ¿Y los nucleótidos de qué están formados? De un azúcar. ¿Qué azúcar es en el caso del ADN? No. Desoxirribosa. Desoxirribosa. Un grupo fosfato.
y una base nitrogenada. Ribosa, si bien es un azúcar que encontramos en una molécula, no es en el ADN, sino es en el ARN. ADN desoxirribosa. Y estas bases nitrogenadas, a ver, Rafael, y estas bases nitrogenadas pueden ser 4: adenina, timina, citosina o guanina. ¿Está bien? Y de la combinación de estas bases nacemos nosotros y nuestras características. Solo estas 4. ¿Está bien? Un nucleótido se une a otro nucleótido a través de qué tipo de enlace. Laos todos. Enlace fosfodiéster. Le pasaron. Una base nitrogenada se une con otra base nitrogenada a través de qué? Y eso es un error común. Yo también lo cometía bastante. No se preocupen. Somos humanos, ¿sabes? Sino que no confundan en la misma hebra de ADN cómo se van a unir los nucleótidos con cómo van a interaccionar las dos hebras de ADN a través de sus bases nitrogenadas. ¿Está bien? La adenina y la timina, ¿cuántos puentes de hidrógeno generan? 2. ¿Y la guanina y citosina? 3. ¿Qué tipo de unión es más fuerte? Guanina citosina o adenina timina. Guanina citosina. Por lo tanto, si el organismo requiere que esas hebras de ADN no se separen, tienen que tener mayor concentración de guanina citosina, porque la interacción va a ser más fuerte. Pero si requiere que se aperturen, la concentración que tiene que predominar es de adenina timina. ¿De acuerdo? Bien, ya está. No se olviden, en la hebra de ADN, ¿a través de qué enlace se une un nucleótido? Y una base nitrogenada con otro hidrógeno. Bueno, y en el año 53 ocurrió algo bien interesante. Oppenheimer. Watson y Crick propusieron el modelo que estamos hablando. Indicaron que el ADN es una molécula de doble cadena y que son cadenas antiparalelas. 5', 3', 3', 5', formados por nucleótidos e interaccionan la adenina, timina, guanina, citosina. Y es una forma de doble hélice. Pero ellos no descubrieron como tal esto, ¿no? Ellos se basaron en un trabajo preliminar de Franklin, me parece que era, Carolina Franklin, no me acuerdo bien el nombre. No, era una científica que lo que hizo fue proponer un modelo a través de una radiografía que sacó, unas imágenes en rayos X del ADN, y que se veía efectivamente que era una doble hebra. Ellos cogieron el trabajo, lo interpretaron y lo publicaron, año 53. Año 62, premio Nobel para ellos. Me parece que aún están vivos, no sé si uno de ellos o los dos, se siguen investigando, ¿no? Vamos a invitarle, profe. Vamos a invitarlos para el laboratorio. Navidad. Bien, pero lo que dice su compañero es cierto con respecto a la clonación. ¿Se acuerdan la oveja Dolly? La oveja Dolly. No, la abeja Dolly. La oveja Dolly, ¿está bien? Si ustedes, solo para validar la teoría ¿De la oveja? de la oveja Dolly. Se llevaron la ventana, profe. 2 cabezas y no salí. ¿Sí? Y han abierto una. Están limpiando. Ah, la quitaron. Se la llevaron. Ian Wilmut es el que es la persona, aquí está, ¿no? Que a ver jóvenes, Rafael. Ian Wilmut es la persona que presentó al mundo el proceso de la clonación exitosa con la oveja Dolly. Pero él no fue quien realizó la clonación. Quien la realizó fue un estudiante de doctorado, Kate Campbell. ¿Está bien? Alguien como ustedes. ¿Está bien? Hizo el trabajo y nosotros los científicos lo que hacemos es publicar los trabajos.
en revistas de alto impacto. Y la autoría va, el primero es el que lo ha hecho y el último es el que más sabe, ¿no? Y en vez de que primero vaya la señorita, primero se puso el asesor. ¿Y que ahí no hizo nada para Lo reclamar denunció. su patente? Lo denunció y se abrió todo un caso, ¿no? Un caso terrible. Todo un caso. Entonces, el detalle es reportar los hallazgos, ¿no? Sean buenos, sean malos, hay que reportarlos. Y si ustedes lo han identificado, pues reclamar la autoría. Si no pasan estas cosas. Bien. Bien. Vamos con la ley de Chargaff y ya con esto vamos cerrando para hacer la pausa. Ley de Chargaff. ¿Qué nos dice Chargaff? Nos dice que todos los organismos están formados por adenina, timina, guanina y citosina, pero que si comparamos distintas especies, los porcentajes de adenina, timina, guanina y citosina van a variar. Y si hacemos una extrapolación, ¿qué podemos decir? Si por ejemplo vemos la cantidad de nucleótidos que tiene Rafael de adenina, puede salir 31,3. Y los comparamos con los de Cos, pueden salir 29,9. Son similares. No idénticos, pero sí son similares los porcentajes de nucleótidos que tiene cada individuo. Pero ¿qué pasa si los comparamos una especie con otra? Ahí van a empezar a modificarse los porcentajes. Por ejemplo, el hombre versus la mosca tiene de adenina 31%, mientras que la mosca tiene 27,3%. La timina 31,5% el hombre, la mosca 27,6%. Guanina 19,1%, 22,5% y 18,4%, 22,5%. Es decir, entre individuos de la misma especie los porcentajes deben ser similares, pero entre distintas especies los porcentajes de nucleótidos deben ser distintos. Eso es lo que indica la primera ley de Chargaff. Y la segunda ley de Chargaff, que indica esta pequeña fórmula, ¿no? Que la cantidad de adeninas que hay en un individuo es similar a la cantidad de timinas. La cantidad de citosinas similar a la cantidad de guaninas. Y si yo sumo adenina más guanina, va a ser igual a timina más citosina. Pregunta de examen. Similar. Preguntas de esto vienen, pero ejercicios. Entonces, ¿qué es? Adenina es similar a timina. ¿Por qué la adenina es similar a la timina? Porque se enlazan una con la otra. ¿Está bien? Y la guanina es similar a la citosina. Si sumas, ¿qué te sale? Adenina más guanina, similar. Ojo, similar, no igual. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las concentraciones. No, pero ¿por qué? Si tengo una hebra de ADN que tiene 100 guaninas, ¿por qué esta tiene 99 citosinas? Por el tipo de enlace, o sea, que unos son 2 y los otros son 3, algo así, no recuerdo cómo se llama. Sí. Por el 5-3. Otra vez viene el equipo telomerasa y tiene que responder esa pregunta. ¿Está bien? Tiene que ver con los telómeros y la replicación, que es lo que dice su compañero Isurieta. ¿Está bien? Cuando se empiezan a replicar los telómeros, no se replican exactamente, ¿no? Corren un poquito. Y ahí viene esa variación. Tienen, o sea, avanzan de una forma un poco profesional. Así es, pero eso tiene que explicarse. ¿Está bien? Profe. Bien, eso es lo que nos dice la segunda ley de Chargaff, que adenina es similar a timina, guanina es similar a guanina, y si yo sumo adenina más guanina es similar a timina más citosina. Pero también puedo intercambiarlo, ¿no? Adenina más citosina es similar a timina más guanina. O sea, puedo hacer este cambio. E igual se cumple la ley de Chargaff. Uracilo. La diferencia con el ADN es que el ADN tiene timina, Y el el ARN no tiene timina, pero tiene uracilo. Sí. Apliquemos lo aprendido para irnos a descansar 10 minutos. Profe, en la suma de la adenina más guanina, el máximo es 50%, creo.
No necesariamente. Puede ser 60, puede ser 70. Pero lo que dice su compañero es cierto. ¿Qué pasa si yo sumo adenina más timina más citosina más guanina? ¿Cuánto debería dar? 100%. 100%. Y esto es lo que utilizamos para los ejercicios. Bien, Rafael, lee la primera pregunta, por favor. ¿Qué ocurriría si no participa? Sí, señor. ¿Qué ocurriría si no participa en la H1 del proceso de formato? De formación de... Formación del nucleosoma. Señorita, a ver. Está con ganas de contestar. ¿Qué pasó? Por aquí. ¿Y Surieta? ¿Surieta? ¿No se forma el ¿Tómetro? No. ¿Cómo se llama? En cromatina. No. ¿El empaquetamiento? Lo que No pasa se da el es que- empaquetamiento, pero ¿qué es lo que no se forma? Lo que pasa es que se esquiva. ¿Afectaría la estructura general? Ya, pero ¿qué es lo que no se forma? Su compañera está por ahí, pero ¿qué es lo que no se forma? No. No. ¿Cómo se llama? No se confíen, que todavía falta la mitad del curso. Ya lo veo como si se han aprobado. Su compañera dice, no se forma una estructura en la que están vinculadas las histonas. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? No. Cromatina. La primera pregunta. Es la primera pregunta. Seguimos en la primera. ¿Qué es lo que no se forma? El ADN está formado. A ver, ¿qué dicen las fuentes, delegado? ¿Qué dicen las redes? Wikipedia también. ¿Qué chat qué cree que dice? No conserva su estructura. Ya, pero ¿qué es lo que no se forma? No conserva su estructura, está bien. Pero ¿qué es lo que no se forma? Laminina. Lámina. ¿La cromatina? No, la cromatina es ADN. Proteína. No se forma la cromatina, pero ¿qué estructura no se forma? Ah, histonas. Están involucradas las histonas. La Es una proteína. No, es una estructura. Que es ADN más histonas, ¿cómo se llama? cromatina y lámina. Cromatina. Más H1, ¿cómo se llama? ¿Cromosoma? Cromátide. ADN con qué? ADN más histonas. Ah, la rota. Todas octa. ¿Cómo se llama eso? Con la ADN. Una lámina. ¿Cómo se llama eso? Nucleosoma. Esto no se va a formar. Y todo esto es un nucleosoma. Y por lo tanto, lo que han dicho está bien. No se forma la cromatina. Bien. Pero ¿qué es lo primero que no se forma? El nucleosoma. El nucleosoma. O sea, literalmente protección. ¿Está claro, no? Ya. ¿De qué está formado un nucleosoma? Octámero de histonas, ADN más H1. Si quitas el H1, ¿qué es lo que está haciendo que se empaquete ese octámero? Se libera. ¿Y qué es lo que no se forma? El nucleosoma. Y por lo tanto, si extrapolas, ¿qué es lo que no se forma? La cromatina. Y si extrapolas más, ¿qué es lo que no se forma? El cromosoma. ¿Está bien? O puedes decir, no se forma el nucleosoma, por lo tanto no se forman los filamentos del nucleosoma, ni las fibras, ni los cromosomas metafásicos. Hasta ese punto pues. Siguiente, COS. Lee por favor la segunda pregunta. La compañía Umbrella ha diseñado un nuevo fármaco producto de la combinación del veneno de una serpiente y de un araña, que ha sido nombrado como TOX-21, el cual al ser evaluado en un cultivo de células de mamíferos se ha determinado que cierra los poros nucleares. Indique qué consecuencias tendría sobre la célula del fármaco TOX-21. A ver, ¿y su dieta? No podrían pasar las RAN, las importinas, exportinas, y no podría llegar la proteína ¿A dónde al- llega? está dentro. ¿Qué es lo que está dentro? Núcleo. El núcleo. El núcleo. Ah, Al núcleo. Muy bien. Bien, Isurieta. ¿Joven? Iba a decir otra cosa ahí. No, él ha dicho la mitad. ¿Falta la otra mitad? Por eso, que no se iba a realizar ni los procesos ni de importación ni de exportación. Exportación tampoco se realiza. No, primero. Ingreso, salida. ¿Está bien? Profe, el material genético tampoco tendría una regulación. 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 Muy bien.
Así como están diciendo, tienen que complementar las respuestas en su evaluación. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, el ADN no se podría, se transcribiría, pero no llegaría a la célula. Claro, no tendría cómo salir, cómo exportarse. Se permite el término osmosis en este caso. Se permite el término osmosis en ese... No, osmosis es para el pasaje de agua, de líquidos. ¿Está bien? Aquí no hay osmosis. Es como que estabilidad. Está equilibrio, podría decir. Bien, y el último. A ver, Bolaños, lee la última pregunta, por favor. Si se determina que el ADN del ratón tiene un 15,4% de adenina, ¿cuál será el porcentaje de cada una de las células? 15,4% de adenina. ¿De qué otro nucleótido ya sabemos su cantidad? La timina. Timina, base nitrogenada. ¿Cuánto tenemos de timina? 15,4. ¿Y qué hacemos para calcular el resto? Sumamos y lo dividimos. No, dividimos no. Base por altura sobre. Base por altura sobre 2. Tiene que multiplicar el 100%, profe. Adenina, ¿cuánto es? 15,4. La timina también sería. Timina, ¿cuánto es? 15,4. La guanina, 24,6. 34,6. ¿saben cuánto es la guanina? No, X. X. ¿Y cuánto es la citosina? ¿Es X o es Y? ¿Cómo es la citosina y la guanina? X. Citosina y guanina son iguales. Y si sumo todo, ¿cuánto me va a dar? 100%. Entonces, ¿qué sería? 34,6, profe. Regla de 3. 30,8 más 2x es igual a 100. Entonces, x va a ser igual a 100 menos 30,8 entre 2. X a qué es igual? 34,6. 34,6. ¿Esto qué es? ¿Qué base nitrogenada? Guanina. Citosina. Guanina y también. Citosina. En estos problemas los consideramos iguales. ¿Pero son iguales? Similares. No, Son similares, semejantes. Solamente se diferencian por coma y tantos o por 1, y tantos. Sí, puede haber una diferencia. Ya, entre adenina y timina. No, O sea, es la diferencia es menor a 1. Es en cualquiera entre adenina, timina o guanina. Entre guanina y timina sí puede haber una diferencia grande. Pero entre adenina y timina o guanina citosina, que son los similares, la diferencia es del 1% aproximadamente. Por eso, a eso me refiero, 1%. Más o menos 1%. No puede ser de 10% la diferencia. Profesor, fija esa. Puede. Pero aquí, ¿qué pasaría si en vez de, si hubiese puesto, existe 15,4% del nucleótido de adenina? ¿Cómo? Del nucleótido de adenina. Del nucleótido de adenina. Sería igual. Sería casi. A ver, jóvenes, 15,4 el nucleótido de adenina. ¿La respuesta sería la misma? En la timina, sí. La timina varía, dice. Sería totalmente igual, porque se calcula igual con la Cambia. Si se determina que el ADN del ratón tiene un 15,4% del nucleótido de adenina, ¿cuál sería el porcentaje de cada uno de los demás nucleótidos? Ahí sería más planteada la pregunta. ¿Por qué? Porque la adenina tiene nucleótido. No, la adenina no es un nucleótido. ¿Qué es la adenina? Una base nitrogenada. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Es que, ¿por qué preguntamos eso? No lo preguntamos para ver que caigan, ¿no? Lo preguntamos para que lean y comprendan. Porque memorizar es fácil. El tema es comprender. Si no saben diferenciar entre un nucleótido y una base nitrogenada, ahí tenemos un problema. ¿Cuál es la diferencia entre un nucleótido y una base nitrogenada? ¿Cuál es la diferencia entre un nucleótido y una base nitrogenada? El nucleótido es el azúcar ¿Qué más? Azúcar. ¿Y qué más? Falta una cosa. Y el fosfato. Y la base nitrogenada solo es la base nitrogenada. Ahí son diferentes. Por eso, bueno, hubo una pregunta que hice en otra
a otro grupo y la pregunta fue, bueno, digan los aminoácidos de estos aminoácidos que hay en esta proteína, ¿no? Con la tabla, decían los aminoácidos. ¿Qué pasa si fallas en un aminoácido? ¿Es la misma proteína? No. Se falla toda la... Hay un desbalance. Y ahí empiezan las enfermedades. Generalmente las enfermedades es porque un nucleótido ha cambiado y se ha reemplazado por otro y se genera otro aminoácido y ya está, se acabó. Y eso no lo puedes curar, ¿no? Porque ya está en el ADN y se repite ese error. Bien, parte del núcleo. No, las partes en macro. Poros. No, las partes. La macroteca, la A matriz. ver, son 4. A ver, momento mal. Rafael, El nucleólogo. ya, ¿qué más? El juego nuclear. Ajá, un nucleoplasma, muy bien, ¿qué más? Y después su lámina. No. No lámina, sino entre. Cromatina. Cromatina no es como. Cromatina también es. Sí es. Y falta uno. Lámina, nuclear. No, la lámina es La la matriz. Nucleólogo. No, Karateka. Nucleólogo. son 4 partes. Nucleólogo. Ya dijeron nucleolo, Cromatriz. cromatina, Matriz. matriz, láminas, Carioteca. láminas, perdón, no, carioteca. Bien. Bueno, ¿quién ayuda a empaquetar la cromatina? Tienen material. No se olviden que la próxima semana sí tenemos que presentar trabajo. ¿Está bien? Pausa. ¿Qué horas son? Wow. 12:10. Retornamos, por favor. 12:10 inicia el grupo. Traiga la PPT del grupo 1 y la coloca. Profe, su predicción del fútbol, ¿qué día? Vamos a perder.